voy a compartir. Perdón, ahí le di a grabar, no me Bárbaro. quería olvidar de eso. Así ya se los puedo después cargar, como siempre, en Aula Virtual. Tengo una pregunta bien breve. Estoy por colgar ahora mi participación en el foro y quería preguntar, cuando yo me pongo a leer las aportaciones de los compañeros, de pronto hay como una tentación ahí de querer hacer un comentario, una réplica o decir estoy de acuerdo con con tu punto, no estoy de acuerdo con esto. ¿Se vale eso o eso solo se lo dejamos a los profesores? Sí, bienvenido, porque justamente por eso la segunda evaluación, o sea, la primera nos la entregaron directo por el aula virtual y la vemos solo nosotros. La segunda, al abrir instancia de foro, justamente lo que nos permite es que uno de ustedes haga un comentario y otro recupere algo de lo que dijo un compañero, discuta con algo que dijo otra. Justamente la dinámica del foro lo que permite es eso, que al leerse mutuamente puedan compartir, replicar, acompañar alguna afirmación, reforzarla. Bienvenido. Gracias. Bueno, entonces estamos en la clase número 7, la anteúltima, como decía Sebastián. Esta clase se titula La estrategia de estudios de caso y el estudio de las trayectorias sociales. Y con este título, la idea que queremos transmitir es justamente cómo se pueden complementar dos tradiciones dentro de lo que usualmente llamamos estudios cualitativos. Por un lado, los estudios más biográficos y por otro lado, este tipo de diseño basado en investigaciones empíricas que estamos abordando a través de los estudios de caso y cómo desde el enfoque biográfico se puede interpelar justamente este tipo de diseño empírico para aportarle la idea de mirar procesos de cambio, procesos de transformaciones sociales, ¿no? A partir de los métodos cualitativos. Es decir, el fuerte, digamos, de la clase de hoy, lo que vamos a tratar de hacer un eje transversal a lo largo de la clase, tiene que ver con que eh, los estudios biográficos van a otorgar esta idea de poder estudiar fenómenos, procesos diacrónicos, longitudinales, en el marco, obviamente, de un tipo de diseño empírico basado en estudios de casos, ¿sí? Ustedes tenían Argenti, la hemos nombrado la clase pasada, la clase que estuvieron conmigo, seguramente Germán también la ha nombrado al pasar alguna vez, ese capítulo del manual de Argenti, Piovani y Marradi, que aborda el capítulo sobre estudio de caso, que justamente ella señala que los estudios de caso no necesariamente introducen esta mirada diacrónica, ¿sí? Cronológica o longitudinal, como la quieran llamar. Más bien, usualmente los estudios de caso tienen un corte transversal, sincrónico, y eh, lo que vamos a tratar justamente de abordar hoy son aquellos estudios de caso que, a diferencia de estos estudios de corte sincrónico, aportan la cuestión de pensar el tiempo, ¿sí? Y ahí el emparentamiento, como decía, de estas dos tradiciones. Entonces, ¿qué implica que, digamos, cómo se organiza la clase? ¿Qué va a implicar un estudio de trayectorias? Vamos a abordar más que nada como interrogante transversal a lo largo de la clase de hoy. Para eso vamos a abordar algunos contenidos mínimos vinculados a hacer un breve recorrido de los orígenes de esta aproximación basada en, como decía, los estudios biográficos, ¿sí? Eh, en ese punto también vamos a indagar algunas cuestiones en clave más teórica, ¿no? Comprender en el marco de qué enfoques, qué precisiones conceptuales encontramos detrás de los estudios biográficos y en particular
cuando abordamos estudios con trayectorias sociales o vitales, mejor dicho. Vamos también a dar cuenta de muchas claves en términos metodológicos, ¿no? De cómo reconstruimos historias de vidas, trayectorias, cuáles son las potencialidades, las particularidades que hay detrás de eso y qué tipo de decisiones hay a la hora de pensar un diseño de estudio de caso vinculado a el análisis de trayectorias o historias de vida. Y para eso también vamos a aportar investigaciones en clave empíricas, analíticas, más que nada enfoques de investigación que utilizaron, ¿no? Estas tradiciones y en ese sentido algunos debates un poco más contemporáneos. Entonces, para empezar con este recorrido, eh, en primer lugar, bueno, recordar, ¿no? Desde una mirada más bien histórica, que los orígenes y la evolución de los estudios longitudinales diacrónicos se ubican por allá a principios del siglo XX con la Escuela de Chicago, que ya la hemos nombrado a lo largo del seminario en más de una ocasión. Ustedes saben que en el marco de la Escuela de Chicago, Chicago no solamente proliferan investigaciones basadas en estudios de caso, sino también allí empezamos a encontrar primeros estudios que abonan a pensar el campo de los estudios biográficos. A mí me gusta llamarlo de ese modo más amplio, ¿no? El campo de los estudios biográficos. Incluso, eh, digo, de, de los trabajos más pioneros que tiene que ver con el del campesino polaco, justamente trata de dar cuenta, vamos a ver, de el análisis de historias de vidas de poblaciones polacas migrantes a Estados Unidos, a Nueva York, a través de recursos vinculados a cartas personales, ¿sí? Entonces ese estudio pionero que se basó en estos materiales biográficos, basados en cartas, fotografías, alguna autobiografía también. Eh, bueno, tiene que ver con una de las primeras investigaciones que se da en el marco de la Escuela de Chicago que contribuye y abona a este campo de estudios biográficos. Si decimos que es de la mano de la sociología de la Escuela de Chicago en los años 20, este campo de estudio continúa su desarrollo y proliferación también allá por los años 30 de la mano de la antropología norteamericana, pero con objetos de estudios bien diferentes, ¿no? Si la antropología, digamos, trató de estudiar aquellas culturas primitivas que estaban afectadas por el proceso de occidentalización y lo que se trataba de rescatar era aquellas historias de vida, aquellas experiencias que permitan recuperar las costumbres, las tradiciones, las vivencias de culturas que estaban siendo afectadas, incluso exterminadas en el marco de ese proceso de occidentalización y colonización, digamos. Eh, la sociología se ocupó más bien de indagar, ¿no? Como objeto de estudio el surgimiento de la sociedad moderna, industrializada, urbana, ¿sí? Y de allí que tuvo como principales preocupaciones cuestiones más vinculadas a la marginalidad rural, la migración, la delincuencia, entre otras temáticas, ¿no? Que se abordaron justamente en el marco de la Escuela de Chicago. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y el ascenso de Estados Unidos como potencia, se produce lo que Giddens llama un consenso ortodoxo, es decir, la hegemonía de un paradigma, de una forma de hacer sociología, en este caso norteamericana, que emparentaba un método, que era el método cuantitativo, y un abordaje teórico hegemónico que tenía que ver con el funcionalismo de Parsons, ¿sí?
como un paradigma hegemónico y como la única forma o la forma, digamos, predominante de hacer estudios sociales y en ese sentido, en ese marco, las historias de vida y los estudios biográficos fueron relegados como un instrumento secundario, auxiliar, de apoyo muchas veces a las investigaciones sociales y recibieron ciertas críticas vinculadas a no cumplir con ciertos estándares de objetividad, de neutralidad, ¿no? En relación a cómo se pensaba la representatividad y la validez desde este paradigma hegemónico que obviamente la tradición biográfica no lograba cumplir, ¿sí? Entonces hubo que esperar hacia fines de los años 70, 60 y principios de los 70 para que se dé una revalorización del enfoque biográfico, ¿no? Que se dio justamente en el marco de un dinamismo mayor y una revalorización que se dio en el conjunto de los métodos cualitativos. Es a partir de esta consolidación que surge en esos años que eh, digamos, hay múltiples disciplinas que comienzan a abordar diferentes objetos vinculados al campo de los estudios biográficos. Pensemos desde la historia con Thompson, esta idea de la historia oral, las narrativas autobiográficas, eh, pensemos esta idea de relatos e historias de vida, y en particular uno de los objetos que se ubica dentro de este campo de estudios tiene que ver con el análisis de trayectoria, que es al cual vamos a hacer particular foco en esta clase. Sí. Entonces, para empezar a problematizar algunas cosas y empezar a introducir la perspectiva de las trayectorias, uno podría empezar con el interrogante de, bueno, ¿qué interés tiene reconstruir una historia de vida? ¿Qué potencialidades puede presentarnos este tipo de perspectiva? Y brevemente, para sintetizar estos tres principales aportes, que la idea es ir profundizándolos, digamos, a lo largo de la clase, y retomándolos a lo largo de la clase, el primer aporte tiene que ver con este punto fuerte de que otorga una aproximación longitudinal, ¿sí? Por otro lado, que otorga esta idea de pensar al sujeto como un punto de observación de lo social, y por otro lado, algo más ligado a ciertos patrones sociales, ciertos fenómenos, ciertos procesos que se dan más en el marco de sociedades posmodernas que tienen que ver con pensar algunas cuestiones de la poslinealidad, lo que algunos autores llaman poslinealidad, que hace foco sobre todo en las reorientaciones, en la desinstitucionalización o la desestandarización de ciertos patrones biográficos o cursos de vida biográficos, que es algo que vamos, como decía, estos tres puntos los vamos a ir profundizando ahora a lo largo de la clase. Entonces, cuando hablamos de perspectiva biográfica, en primer lugar podemos hablar que se le da una importancia sustancial a las experiencias vitales, ¿sí? De los sujetos, donde la narración del sujeto muchas veces tiene un lugar central, pero también que muchas veces, como señalaba con el ejemplo ahí de la Escuela de Chicago, podemos llegar a utilizar otro tipo de documentos biográficos también como parte de ese análisis. Em, este tipo de narraciones, de experiencia, se puede reconstruir, digamos, a lo largo de una vida o en un momento determinado de esa trayectoria vital, ¿sí? Y eso justamente va a dar cuenta de qué dimensión de temporalidad va a tener nuestro análisis. Muchas veces, digo, uno puede ir reconstruyendo información que se despliega en una extensión de tiempo determinado, decíamos, ¿sí? Esa extensión puede abarcar toda la vida de una persona
un lapso temporal de esa vida más corto, o incluso, vamos a ver con algunos ejemplos, podemos abarcar la vida de varias generaciones, ¿sí? Entonces, usualmente, desde esta aproximación, y es algo que llama la atención siempre Jean-Michel Ver, que lo ha nombrado Germán en más de una clase, y tenemos bibliografía de este autor para leer a lo largo del seminario. El volumen de información que construimos a través de este tipo de aproximación biográfica hace que cada unidad de análisis tenga mucho material para analizarse, tenga un volumen muy elevado de información, muy rico en profundidad. Entonces, usualmente lo que hacemos es trabajar con muestras más bien pequeñas, o incluso podemos trabajar con casos únicos, ¿sí? Entonces, ahí vayan pensando cuando veíamos digamos, la tipología de Jean, los diferentes tipos de diseño, los estudios de caso, esta idea de, bueno, podemos hablar de un caso único o podemos hablar de estudios de caso múltiple, donde esas unidades de análisis quizás sean las propias trayectorias, las biografías o las historias de vida de cada sujeto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, cualquiera sea el tipo de diseño de estudio de caso que estemos tomando, de que generalmente trabajamos con un volumen importante de información cuando hablamos de reconstruir biografías, trayectorias o historias de vida en el marco de este campo de estudio, ¿sí? Em, entonces, como decía, la dimensión temporal va a ser el rasgo distintivo, característico de este tipo de aproximación. La idea justamente a lo largo de la clase va a ser intentar pensar entonces cómo se incorpora la cuestión de la temporalidad, del tiempo, en diferentes aspectos. Por un lado, en términos teóricos, entonces vamos a repasar algunas cuestiones vinculadas a, bueno, qué se entiende por trayectorias, por historias de vida, pero vamos a hacer también especial hincapié, porque también es un seminario más bien metodológico este, en, como decía, algunos criterios de selección, tipos de diseño. em, Decisiones que tenemos que tomar para pensar la cuestión del tiempo en términos más bien técnicos, ¿sí? Y también vamos a ver cómo llegamos a introducir algunas cuestiones vinculadas a cuestiones analíticas, ¿sí? De pensar el tiempo. Muchas veces, digamos, más de modo implícito que explícito, la dimensión temporal y la noción de proceso aparece siempre muy vinculado a los estudios sociales y en particular a la perspectiva cualitativa, ¿no? Pero tradicionalmente, al menos desde la sociología, quizás por la influencia que tienen los métodos cuantitativos, priman, decíamos, aproximaciones más transversales, sincrónicas, que brindan una fotografía de algún momento, de un proceso o de un fenómeno que estamos investigando. Lo que posibilita esta aproximación y este campo de estudios es justamente dar cuenta de la dimensión temporal de los procesos sociales, dar un desarrollo diacrónico a los acontecimientos, eventos que estamos analizando. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la temporalidad constituye, diría Godard, que es uno de los autores referentes dentro del campo de los estudios biográficos, el eje de inteligibilidad a partir del cual podemos llegar a interpretar también ese dato biográfico. O sea, la temporalidad tiene que ser parte de la explicación y de la comprensión e interpretación de aquello que estamos analizando. Por eso estamos acudiendo a reconstruir biografías, historias de vida, trayectorias, ¿sí? Y muchas veces cuando, siguiendo con este autor, muchas veces cuando tratamos de incorporar un estudio, por ejemplo, de trayectorias, de historias de vida, lo que señalamos es que buscamos comprender ciertas secuencias temporales. En este caso, por ejemplo, de la vida de un sujeto. Puede ser también no tomar como unidad de análisis, vamos a ver, el sujeto,
¿no? Individual, también puede haber sujetos colectivos, como pueden ser familias, cortes, generaciones, pero digo, esta idea de poder dar cuenta de un ordenamiento temporal, ¿no? De ciertos eventos, de ciertos acontecimientos que respetan un antes y un después. Diría Bertó, una estructura diacrónica, ¿sí? Donde es importante ese orden lógico, argumentativo muchas veces, y causal en relación a las explicaciones que el propio sujeto construye en relación a cómo transcurrió su vida, por ejemplo, ¿sí? En este sentido, decíamos, la temporalidad justamente trata de romper con esta noción estática de ciertos abordajes sociales, brinda concretamente intenta dar un seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo de varios procesos, fenómenos, acontecimientos que estamos investigando. Y en ese sentido, vamos a insistir en que la temporalidad va a tener una pluralidad de dimensiones, ¿sí? Podemos hablar de múltiples escalas temporales. Una primera invitación, por ejemplo, es a pensar esta relación entre pasado, presente y futuro, que muchas veces se puede expresar en el relato del propio entrevistado, ¿sí? Em, Eso es una primera forma de empezar a introducir, por ejemplo, nociones temporales en las narraciones de los sujetos. No es la única, ahora vamos a seguir pensándolo. Eh, y como decía, una segunda cuestión en relación a los aportes, ese segundo aporte que señalábamos, tiene que ver con que el enfoque biográfico justamente permite analizar las relaciones entre individuo y sociedad. Esto es importante porque si bien la perspectiva biográfica siempre da una instancia privilegiada a ver significados, sentidos, experiencias que los propios sujetos construyen, digamos, y otorgan de sentido, el planteo no se reduce a examinar la singularidad de una vida, sino que justamente se busca enlazar, entrelazar esas vivencias particulares con características más amplias, societales, en las cuales se enmarca esa vida, ¿no? Permitiendo justamente aprender, comprender esa biografía como un reflejo de una época, de ciertas normas, de ciertos valores, de un determinado tiempo y lugar, ¿sí? Em, si bien, digamos, como todo en ciencias sociales y en cuestiones metodológicas, digamos, hay ciertos debates, ¿no? En relación a, vamos a abordarlo un poco más adelante, a qué entendemos por biografías, a cómo abordarlas, si es un método, si es una aproximación, si es una técnica, etcétera. Hay cierto consenso en los autores canónicos dentro de este campo de estudios que justamente eh, abonan digamos, acuerdan en esta cuestión de que las historias de vida, en última instancia, son un intento de lectura desde lo social, desde los propios sujetos, ¿sí? Daniel Berthaud, que lo tienen ahí citado y teníamos hoy para leer, em, autor francés canónico de esta perspectiva, y Franco Ferrarotti, este autor italiano que también es un referente dentro de estos campos de estudios. Justamente ambos autores parten de esa idea, ¿no? De la importancia de las perspectivas de los sujetos, pero como punto de observación de lo social, ¿no? Siguiendo esta idea más de Ryan Mills, de este estudio clásico de la imaginación sociológica, que él dice ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas. Y justamente este autor entonces llama a que existe una mediación entre esta historia individual y la historia social de los sujetos, ¿no? Tratando, insisto, de entender aquella vida como reflejo de estas normas sociales, como reflejos de ciertos valores, ¿no? Que ocurren en un determinado tiempo y lugar, ¿sí? Y en ese sentido,
es importante entender que, de acuerdo a estas diferentes miradas que otorgan los autores, los estudios biográficos pueden ser fértiles, digamos, para estudiar, como decíamos hoy, la dinámica, el cambio, ¿sí? Pero también hay algunos autores que señalan que son fértiles para tratar de estudiar también la estructura social, ¿sí? Justamente el ejemplo de Berthaud que teníamos para hoy, él parte de una mirada más bien estructuralista, etnometodológica, ¿no? En este tradicional estudio sobre la historia de vida del oficio de panadero que escribió él y su mujer, y donde busca comprender las causas por las cuales en Francia las panaderías artesanales no desaparecieron al igual que otras regiones, ¿sí? Entonces, desde esta problemática, él parte de esa mirada más estructuralista para ver relaciones, dice, socioestructurales que subsacen, digamos, a este sector de la producción, tratando de entender cómo los panaderos y también los empleados de panadería trabajan, ¿no? Cómo llegan a trabajar allí, cómo, en otras palabras, digamos, analizan las prácticas cotidianas, las trayectorias de vida eh, de hombres y mujeres que justamente viven esas relaciones, que las ponen en funcionamiento y que las mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero muchas veces, comentaba, estos abordajes tratan de dar cuenta de una mirada más opuesta, que es entender justamente no las regulaciones o las regularidades, sino más bien el cambio social. Y ahí lo que se busca entender muchas veces o iluminar es el análisis de esas secuencias de cambio en el curso de vida de los sujetos sobre ciertos procesos históricos, societales, ¿no? Que justamente introducen cambios en los acontecimientos vitales de los propios sujetos, ¿sí? Entonces, la continuidad o la variación de la dirección de esas trayectorias de vida en el marco de acontecimientos sociohistóricos, por ejemplo, que las enmarcan, ¿no? Y pueden ser incluso puntos de inflexión en esas biografías, es algo que atienden los estudios biográficos, ¿sí? Por ejemplo, hay estudios muy clásicos que ahora vamos a hablar sobre esta filmina del curso de vida, que trata de ver cómo la crisis de los 30 afectó diferentes cortes. Ahora vamos a ver un poco la noción de corte. Pero en última instancia, estos estudios que tratan de atender el cambio social desde el propio relato biográfico, tratan de ver el impacto de esas transformaciones en el orden, en la vida cotidiana de esos individuos o del grupo primario del cual forman parte, tratando de ver las modificaciones tanto en el comportamiento como en sistemas de valores que pueden cambiar, ¿no? A lo largo del tiempo. Ya digo, estos procesos de cambios pueden tomar como unidad de análisis el nivel individual o también el colectivo, ¿no? Que tiene que ver con las familias, las cortes, ¿no? Eh, eh, y cómo esa secuencia, decíamos, de acontecimientos o posiciones por los sujetos ocupadas en el marco de ciertas estructuras sociales y simbólicas, digamos, pueden ir variando a lo largo del ciclo de vida de cada uno de ellos. Entonces, cuando tomamos muchas veces, por ejemplo, estudios de cortes, ¿no? La corte en general, digamos, podemos decir que una corte es un conjunto de individuos que experimenta un cierto evento en un mismo periodo de tiempo, ¿sí? La corte más clásica toma como referencia muchas veces la edad, entonces hablamos de cortes de nacimiento, del año calendario de esos sujetos, ¿sí? Pero podemos hacer mención a cómo existen otro tipo de corte que está compuesto por individuos que experimentan un mismo evento en un momento dado, que puede ser, por ejemplo, una corte escolar, que no necesaria, o educativa, ¿no? Una corte de egresados universitarios, ¿no? Que no necesariamente comparten ese año calendario, quiero decir una corte laboral, digamos, entre otras posibles definiciones. Entonces, muchas veces los estudios en el marco de esta aproximación, digo, pueden tomar a la corte como unidad de análisis, que no es lo mismo que la generación, es parecido, pero bueno, hay discusiones detrás de eso.
Y pueden hacer estudios intercorte, ¿no? Analizando diferentes cortes o intracorte, ¿no? Al interior de las cortes, por ejemplo, de escolares, ¿no? Y a partir de ahí analizan cómo el cambio histórico y la incidencia que tienen en los cursos de vida individuales, ¿sí? Un supuesto impulsado justamente por el paradigma del curso de vida es que ese conjunto de personas se mueve y transita a lo largo de la historia de la misma manera, a diferencia de otras cortes, ¿sí? Y ahí hablan de esta idea que quizás hayan leído en alguno de los materiales que tenían para hoy del efecto corte, ¿no? Cómo los cambios históricos se pueden traducir en patrones de vida diferenciados para diferentes cortes de nacimiento. Y ahí justamente el estudio o el ejemplo de Blanco, esta investigadora mexicana que trata de analizar, ¿no? La díada trabajo, la conciliación o la díada trabajo, familia, trabajo productivo, reproductivo, digamos, y también en esa forma de cómo estas cortes conciliaron de diferente modo esta díada, lo que vemos ahí es la emergencia de una tipología que muestra matices también o heterogeneidades incluso al interior de una misma corte, ¿sí? Porque las cortes tampoco son homogéneas a su interior necesariamente, están estos diferentes niveles de análisis. Entonces, un poco volviendo a algunas diferenciaciones en relación a aproximaciones teóricas que tiene el campo de los estudios biográficos, podemos decir a grandes rasgos que está esta corriente europea que denomina o se inscribe dentro de lo que ellos llaman enfoque biográfico, método biográfico, y ahí ubicábamos, como decíamos, a Bertoa, a Ferrarotti, a Pujadas Muñoz. Eh, pero también está esta corriente más norteamericana de la idea de curso de vida, ¿sí? Y que tiene ciertas particularidades en tanto aproximación, porque esta corriente, si bien toma como unidad de análisis, vamos a ver las trayectorias y trata de dar cuenta de esta dimensión cronológica, se ubica más que nada en relación a el desarrollo, digamos, de estudios demográficos, muchas veces dialoga más con métodos cuantitativos que cualitativos a la hora de hacer las investigaciones. Eh, pero bueno, ha tenido mucho desarrollo, ¿no? Esta idea del paradigma de curso de vida al interior de los estudios biográficos. Y justamente, si tomamos una primera definición de lo que entienden por curso de vida, tiene que ver con esta secuencia de eventos y roles sociales que están graduados por la edad y que están incrustados en la estructura social y el cambio histórico. Entonces, este enfoque a través de esta definición lo que apunta a examinar son estas variables biográficas, eh, estos elementos que hacen una historia en particular, incluso desde este paradigma se configuran como cinco principios y uno de los principios tiene que ver con la capacidad de agencia de los sujetos, ¿sí? Eh, pero siempre en el marco de relaciones sociales históricas justamente que constriñen, en las cuales forman parte. Entonces, lo que se trata de hacer, y en este sentido guarda relación con la idea del enfoque biográfico más al estilo europeo, es tratar de ver diferentes factores objetivos, pero también subjetivos, que dan forma a los recorridos, a los cursos de vida de los sujetos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y como decía antes, cuando hablamos de temporalidad, eh, digamos, hay una multiplicidad de niveles temporales o de dimensiones que abordan y que abonan a la cuestión de pensar los tiempos. En principio podríamos pensar en un tiempo histórico, un tiempo social y un tiempo más biográfico, ¿sí? Entonces, en primer lugar, podríamos decir que todo curso de vida, toda trayectoria en ese sentido está siempre inscrita, inserta y es moldeada por ciertos tiempos que son históricos y que son externos, que son condicionantes de la acción social de los sujetos, ¿sí?
Estas temporalidades más bien estructurales, que están presentes siempre en todas las trayectorias, forman parte de estos contextos históricos sociales que justamente tratamos de analizar a la hora de reconstruir la singularidad de un relato o de una biografía. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de tiempos, también estamos dando cuenta de tiempos sociales, aquellas formas culturales, sociales, en que se organiza la existencia temporal de un sujeto, ¿sí? Muchas veces en toda sociedad se instituyen ciertos rituales de paso que regulan y pautan la vida del sujeto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en sistema de clasificación por edades, ¿no? Que justamente dan forma siempre a las trayectorias biográficas propias, el sistema escolar, ¿no? A qué edad entramos a primaria, pasamos a secundaria, ¿no? Hay ciertas pautas, ¿no? Sociales, regulares, que dan cuenta de ciertos rituales de paso a través de los cuales nosotros como sujetos formamos parte. Pensemos también en ciertas regulaciones laborales, ¿no? A qué edad uno puede ingresar a trabajar para que no sea considerado, por ejemplo, trabajo infantil, ¿sí? Entonces, eh, esas temporalidades sociales también permean las biografías de los sujetos, ¿sí? En el sentido que institucionalizan ese curso de vida. Más allá que, como decíamos antes, hoy en día en las sociedades más posmodernas, los autores justamente hablan de un proceso de desinstitucionalización o desestandarización de los patrones biográficos, que justamente algunos autores en este marco señalan la emergencia de la centralidad que tienen las elecciones biográficas, ¿no? Como esta idea de que el sujeto, frente al declive de las instituciones, retomando un autor clásico que es Dubet, tiene mayor agenciamiento o mayor capacidad de decisión frente a su trayectoria. Obviamente, ahí surgen miradas que matizan esta idea de que, bueno, es cierto que, digamos, la clase o hay procesos de movilidad o fluctuaciones o trayectoria yo-yo, o estamos enmarcados en sociedades más líquidas, ¿sí? Donde estos procesos de institucionalización o la centralidad que tenían las instituciones de antaño, eh, o modernas, como puede ser la escuela, el trabajo, la familia, eh, no son tales, y algunos dicen, no es que, digamos, siguen teniendo centralidad, lo que sucede es que cambió muchos de sus significados, ¿sí? Ya no podemos hablar de un trabajo en términos quizás de un empleo, siguiendo a Robert Castell, no podemos pensar en que a nivel de la escuela hay una crítica muy fuerte, ¿no? En relación al sistema escolar, ¿no? Cómo se forman los sujetos y también incluso a nivel de las autoridades, del docente, por ejemplo, ¿no? Cómo se daban esos procesos de socialización también. O incluso la emergencia que sucede en todos lados de institucionalidades educativas que ponen en jaque o vienen a plantear ciertas transformaciones al sistema de aquellos sujetos que fueron excluidos. Entonces digo, un poco damos cuenta de que todavía estamos frente a temporalidades sociales que obviamente pautan estas vidas, pero también con ciertos matices o ciertas resignificaciones, ¿no? Podríamos pensar que incluso siguiendo a Bourdieu, las etapas de la vida son una invención, ¿no? Cuando en su trabajo clásico él dice la juventud es más que una palabra, justamente trata de mostrar, ¿no? Cómo la etapa juvenil es una invención y que surge en un momento determinado en el devenir histórico, ¿no? Entonces, digo, esas temporalidades sociales son una construcción y se van replanteando en el devenir histórico. Y por último, podríamos hablar de una temporalidad más subjetiva, más biográfica, que es justamente la que es el sujeto, la que carga de sentidos, ¿no?
a este tiempo que escapa a las temporalidades, como decíamos, instituidas e impuestas socialmente, y acá aparece el sujeto como un agente activo, ¿no? Con capacidad de armar proyectos, de delinear estrategias, de tomar decisiones en relación a su devenir biográfico. Entonces, volviendo a esta idea de curso de vida, ¿no? Y lo que brinda esta aproximación, uno no nombré, los autores referentes dentro de esta aproximación son Green Elder y Tamara Haravan. Justamente dentro de este paradigma, ellos señalan que hay tres herramientas conceptuales que son centrales a la hora de analizar, eh, digamos, el material escrito en este campo y que tiene que ver con la idea de trayectoria, la idea de transición y la idea de turning point. Entonces, el curso de vida, ¿no? De los sujetos en realidad es, podríamos decir, el entrelazamiento de múltiples trayectorias que muchas veces representan diferentes dimensiones de la vida, ¿no? Trabajo, escolaridad, vida productiva, migración, trayectoria política, etcétera, ¿no? Justamente una persona se desenvuelve a lo largo de la vida en estas múltiples esferas y el conjunto de esas esferas y su articulación conforma lo que entienden como la trayectoria vital de un sujeto. Ahora bien, vamos a ver un poquito más adelante. En general, uno no reconstruye trayectorias vitales. Muchas veces, como parte de las decisiones y los recortes metodológicos que hacemos, es otorgar cierta centralidad a una o algunas de estas esferas. Entonces, podemos abordar en realidad lo que se entiende como, por ejemplo, trayectorias laborales. Y ahí el foco va a ser reconstruir las secuencias de actividad o las categorías ocupacionales a lo largo de cierto periodo, ¿no? Entonces, cómo cuál es el recorrido laboral de un sujeto, ¿no? Por qué trabajos pasó por periodos de ocupación, de desempleo, de inactividad, qué tipo de trabajo, en qué condiciones, ¿no? Esa secuencia de vuelta cronológica a lo largo de toda su vida o focalizado, como decía antes, en cierto periodo. Incluso eh, vinculado más digamos, otro concepto también que aborda esta cuestión de tratar de entender la cuestión longitudinal, es la idea de carrera laboral, ¿sí? Pero a diferencia de la trayectoria laboral, la carrera laboral da cuenta de una progresión en ascenso, de un mejoramiento, podríamos decir, en la sucesión de esos trabajos, ¿sí? A diferencia de la idea de trayectoria que da cuenta justamente de eh, incluso ciertas interrupciones, ciertos desplazamientos, etcétera. Otro de los conceptos centrales tiene que ver con la idea de transición, que en realidad es la que da sentido y da forma a las trayectorias, ¿no? Las transiciones marcan, digamos, esos cambios de estado, de posición o de situación, eh, marcan o representan el pasaje de un estado al otro, ¿no? Hablábamos esta idea de transición, por ejemplo, a la vida adulta, entonces el pasaje de la juventud a la adultez, o la transición del ciclo básico al superior, o una cuestión de desempleo a la cuestión de actividad, ¿no? Entonces, las trayectorias justamente definen el conjunto de esos pasajes o estados, ¿no? Es una secuencia de transiciones. Y por último está esta idea de turning point, que se traduce, ¿no? Como punto de inflexión, que da cuenta o hace referencia a esos momentos significativos de cambio, ¿no? Son eventos o transiciones que provocan fuertes modificaciones, que producen virajes, redireccionamientos, reorientaciones en la dirección del curso de vida. Muchas veces son momentos de ruptura, donde la vida da un giro, ¿no? Y muchas veces estos acontecimientos, digamos, son contingentes y pueden ser objetivos o subjetivos, pueden tener que ver con eh,
acontecimientos históricos como una crisis económica, como decía antes, pero también con una guerra, por ejemplo, eh, o pueden tener que ver también con eh, acontecimientos contingentes subjetivos, no sé, el fallecimiento de algún familiar, por ejemplo, que marque una entrada prematura al mercado laboral, ¿sí? O la enfermedad de un familiar, entonces que tienen que ver ya con cuestiones biográficas o del entorno cercano que producen esos virajes en las direcciones de la vida. Em, Justamente una autora francesa, para dar cuenta de estos puntos de inflexión, va a hablar de bifurcaciones biográficas para dar cuenta de esos cambios bruscos, impredecibles, ella dice, ¿no? Eh, que son productos de estos eventos contingentes, ¿no? Eh, Hay una autora que hace un estudio muy interesante, brasilera, que se llama Rocha Lima, que justamente ella analizó como punto de inflexión el exilio, ¿sí? Entonces ella da cuenta de cómo el exilio político de mujeres brasileras en el marco de la dictadura militar del 68 puso de manifiesto que ese evento político histórico incide en el curso de vida de las personas. En este caso, forzando un exilio de militantes que en el marco de ese proceso a la vez implica un viraje donde resignifican incluso la actividad política estas mujeres. Entonces ahí, por ejemplo, en este ejemplo vemos que el exilio sería un punto de inflexión, insisto, vinculados a acontecimientos externos, decíamos antes, a estas temporalidades macrosociales o macroinstitucionales en realidad, porque también tiene que ver con una dictadura, eh, que, digo, implica un viraje en las trayectorias políticas de estas mujeres, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, cualquier cosa pueden ir levantando la mano y Seba también puede ir recogiendo comentarios, inquietudes en el chat. Bueno, en otras clases Perdón, veíamos hay un comentario acá en el que chat que Jenny Rodríguez puso desplazamiento como punto de inflexión, sea desplazamiento forzado o migración. ¿Querés contarnos, Jenny, a qué te referís en algún particular o Peña, no sé si... sí, 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 Eh, sí. claro, buenas tardes. Justamente como lo comenta la profesora, cuando el exilio como punto de inflexión, ese exilio también se puede entender como desplazamiento forzado. Hay un tema bien interesante con el concepto de migración, porque aunque se supone que la migración es voluntaria, realmente no es tan voluntaria tampoco, ¿no? Hubo ciertos factores que llevan a las personas a decidir migrar por nuevas oportunidades, etcétera, ¿no? Y creo que también en este momento un punto de inflexión que está siendo bien interesante es la gente que está retornando obligatoriamente con toda la política migrante del presidente de Estados Unidos. Estamos desde la organización donde yo laboro. Hemos tenido acercamiento a algunas situaciones de migrantes que han sido devueltos después de 30 o 40 años. Tenemos un caso que tenían toda una vida ya marcada y retornar sí a su tierra, sí a sus raíces, pero después de haber toda una trayectoria disruptiva totalmente. Entonces estos puntos de inflexión son bastante interesantes, como lo Mm. menciona la profesora. Entonces solo quería comentarlo en el chat. Muchas gracias. Y bueno, gracias por la Sí, oportunidad de compartir. sí, incluso es interesante pensar el desplazamiento como bien traes el ejemplo, gracias a Jenny, como punto de inflexión. Y también desde una mirada biográfica sé que hay estudios que también se están interesando en la gente que eh, decide permanecer en el territorio, en el marco, ¿no? de ciertos conflictos armados y sin embargo hay una apuesta ahí por
seguir echando raíces desde otro tipo de mirada y realizando otros aportes. Entonces, es interesante que igualmente esa temporalidad macrosocial, ¿no? Permea de igual forma a las historias y trayectorias de los sujetos que deciden o no, ya sea voluntario o involuntariamente, ¿no? Es como decís vos, es más complejo y ahí la perspectiva biográfica justamente trata de dar cuenta de, bueno, cuáles son las razones de los sujetos para tomar una u otra decisión, ¿no? Trata de profundizar un poco en esos dilemas también. Y Sí, algo, sí. perdóname, algo que recuerdo es que hay una frase muy común que manejamos en la organización y es que no tenemos nosotros la autoridad para decir quién es más valiente, el que se va o el que se queda. Hacemos Mm, un proceso de investigación en el marco de desplazamiento forzado por conflicto, pero no, como investigadores no tomamos ese punto de, o sea, esa posición crítica de decir quién es más valiente. Realmente hay muchos factores que entran y eso no es una cuestión de valentía o de si le tengo miedo o no le tengo miedo, no. Entran factores de amenazas contra familias, etcétera. Por eso también el tema de una persona que decide emigrar, sus razones son totalmente válidas y hay que pues escuchar esas razones y por eso sí es un tema bastante interesante el tema que estamos tocando hoy. Muchísimas gracias. no, sí, aparte si uno se pregunta quién es más valiente, en realidad como no podríamos hacerlo desde cientistas sociales porque estaríamos dando un juicio de valor, ¿no? Y también estaríamos como cargando de ciertas cuestiones normativas, ¿no? De lo que debería ser una realidad, ¿no? Como si, como decís vos, si algo fuera mejor o peor. Entonces, justamente desde este tipo de estudios lo que tratamos de dar es dar voz a los sujetos y a esas realidades cotidianas que permean, ¿no? Sus trayectorias y que lo hacen virar permaneciendo o yéndose forzadamente. Gracias por traer el ejemplo. Em, veíamos en clases anteriores, ¿no? Perdón, Que tenemos también una mano sí, levantada. sí, Sara Layón levantó mano virtual. No sé si es para perfecto. comentar algo. Hola, sí, perdón, no le abro cámara porque vivo en una zona con muy mal internet. Mi propuesta de investigación está centrada o está orientada a realizar un análisis de las trayectorias de mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Tumaco, que es un municipio del Pacífico Sur colombiano. Pero un poco el objetivo de analizar las trayectorias es ver a través del tiempo el territorio, y es ver las territorialidades, cómo cambian y fluctúan a partir de un evento, obviamente, pues un punto de inflexión, como le decíamos en este punto anterior, que es el desplazamiento de su ser querido. Entonces, como le preguntas un poco como cómo se desarrollan los procesos de búsqueda. Eh, al ser una pregunta sobre la territorialidad, no está pensando en lugares o zonas específicos, digamos, no es hacer un mapa con los puntos a los que vamos, sino con los tipos de búsqueda territoriales. Efectivamente, ingresar a zonas donde está un actor armado o es la búsqueda por la trayectoria más institucional o es la lógica posterior a una desaparición que viene el desplazamiento. Bueno, entonces ahí como tengo todo, como todo esto en la cabeza. Me preguntaba en este último punto que estábamos viendo, si este Turning Point, entiendo bien, hace parte desde la perspectiva norteamericana de curso de vida y no de la biográfica. Em, Porque pues si tiene ese enfoque más cuantitativo, pues no sería mi intención. Y se había hecho un comentario hace un rato que un poco la unidad de análisis podría ser la trayectoria y no necesariamente la persona. Eso creo que me confundió un poco. Mm, sí, gracias por las preguntas y Gracias. por compartir tu investigación, Sara. Eh, sí, cuando hablamos de Turning Point, en tanto categoría, viene del curso de vida, de la perspectiva más norteamericana, pero igualmente esa idea de viraje, de punto de inflexión, de ruptura a la trayectoria,
tiene su correlato en miradas más cualitativas vinculadas al enfoque biográfico. Ahí, por ejemplo, señalaba esta idea de bifurcaciones biográficas de Vidart, pero hay otros autores que trabajan también con esta idea de reorientación, ¿sí? Desde miradas más cualitativas. Incluso María Eugenia Longo, bueno, es una argentina radicada ahora en Canadá, pero que estuvo mucho tiempo en Francia, que también trabaja con esta idea de bifurcaciones biográficas. Pero digo, es parte de los elementos analíticos que tiene el campo de los estudios biográficos. Lo que pasa es que quizás los autores lo denominan de diferente forma, ¿sí? Pero está como parte de las dos aproximaciones, digamos, que estoy compartiendo del enfoque biográfico del curso de vida. Hay una atención a ver esas secuencias, acontecimientos temporales, porque, digamos, no iba a traer tanto acá esta discusión, pero eh, hay autores que señalan que lo que se trata de reconstruir es más los hechos objetivos, esos acontecimientos, esos eventos, y por eso tienen miradas incluso más estructuralistas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las posiciones de los sujetos en diferentes momentos del tiempo? Y hay otros que se interesan más por las narraciones, por el nivel más simbólico, incluso en algunos puntos semiológicos, donde es el discurso el que construye la realidad, ¿sí? Eh, Digo, ahí tiene que ver con que el campo de los estudios biográficos estuvo abierto también en diferentes disciplinas. Acá yo tengo un sesgo sociológico que siempre tengo que nombrar, eh, donde, digamos, mis lecturas en relación al campo de los estudios biográficos son selectivas y están permeadas en relación a lo que a mí me interesa, que tiene que ver con mostrar estas vinculaciones entre historia social e historia individual que les traía, entre dimensiones objetivas pero subjetivas, quizá no desde un análisis tan del discurso más semiológico, ¿no? Sino más desde tradiciones más vinculadas a la sociología e incluso puede ser la psicología, que sigo también un poco esa corriente. Em, pero digo, esta idea de entender que en esas secuencias de acontecimientos, en esos eventos hay virajes, hay rupturas, hay reorientaciones, es como parte de la misma tradición, digamos, independientemente de que haya diferentes teorías detrás o autores teóricos que tienen su particularidad a la hora de abordar el objeto biográfico como objeto en sí mismo. Y la unidad de análisis puede ser la trayectoria, ¿sí? Puede ser la trayectoria. Eh, Porque justamente ahí esa unidad da cuenta de lo longitudinal, ¿sí? Em, Obviamente, como decía antes, hay ciertos debates, ¿no? Acá Roja Wisner justamente sintetiza algunos de los debates. Antes hablábamos en clases anteriores que incluso al interior de los estudios de caso, si bien hay ciertos consensos en relación a que son estudios en profundidad, holísticos, ¿no? Donde se busca contextualizar siempre el caso en el contexto, donde hay que ver qué lugar tiene la teoría en ese armado, etcétera. Eh, Digo, em, hay una polisemia, ¿no? Y hay ciertos debates en relación a qué se entiende por estudios de caso, qué es el caso, como decía antes, qué lugar tiene la teoría, ¿no? Qué relación se establece en la complementariedad con otras técnicas, si es posible su cuantificación. Bueno, un poco esos debates. eh, que incluso también son transversales a las investigaciones cualitativas, encuentran resonancias en relación al el campo de estudios de de los estudios biográficos. Incluso hay ciertas discusiones que se enmarcan en relación a eh, si es una aproximación, decía antes, si es un método, hay gente que habla de método biográfico, o incluso si es una técnica. El texto de Cellini y Balan
que está también como parte de la bibliografía, van a ver que habla de una cuestión más, de un aspecto técnico en relación a las biografías, ¿sí? Em, Obviamente, digo, hay quienes identifican el enfoque biográfico, como decía antes, como parte de una tradición dentro de los abordajes cualitativos y otros admiten su cuantificación y acá está más que nada el desarrollo, como señalaba antes, del curso de vida, de esas perspectivas, de ese paradigma. Em, También hay quienes tratan la cuestión biográfica desde una opción epistemológica, en tanto otros lo utilizan como un recurso técnico, y hablábamos ahí del caso de Shelini Balan. Em, Hay quienes ven lo biográfico como el centro de lo cualitativo interpretativo, mientras que otros admiten su cuantificación. Eh, y hay quienes señalan que lo biográfico es una forma de acercamiento, decíamos, a la subjetividad y otros a, a lo estructural, a estudios más estructuralistas y estructurales. Entonces, creo que un poco esta cita de esta autora resume algunos de los debates que están en torno o detrás de este campo de estudio. Y en ese sentido, para ir resolviéndolo, yo siempre digo, esta discusión tiene sentido siempre en el marco de una investigación. Entonces, la decisión de recurrir a este tipo de perspectiva biográfica, en realidad, está directamente ligada con los objetivos que estructuran un estudio y a los cuales el investigador, digamos, los interrogantes que formula el investigador para abordar una problemática. Entonces, si es un enfoque, si es un método o si es una técnica, se tiene que resolver en última instancia en ese plano, ¿sí? Y acá empezamos a abordar algunas cuestiones más vinculadas con decisiones, digamos, más de las estrategias metodológicas que están detrás de, bueno, cómo reconstruir biografías, ¿no? Cómo dar cuenta también de la complejidad que tiene reconstruir una historia de vida, cómo interpretar ese relato biográfico. Y acá Bertó hace una aclaración para mí interesante e iluminadora que tiene que ver con que decidir cómo abordar, ¿no? Un estudio biográfico implica muchas veces restringir el campo de observación a un cierto periodo o un aspecto particular de la vida. Él dice que el método biográfico, porque habla de método, este autor, no trata de representar las experiencias vitales en sus conjuntos. Entonces, necesariamente siempre va a haber un recorte, una lupa, un foco a la hora de reconstruir esas trayectorias vitales, que, insisto, vamos a ver ahora, pueden tener que ver con un eje más temático o también, digo, hablábamos antes, trayectorias laborales, trayectorias educativas, trayectorias militantes, trayectorias migratorias, trayectorias reproductivas, ¿no? Esas múltiples dimensiones o esferas que en términos analíticos como investigador eh, reconstruimos en tanto objeto de estudio y obviamente ponemos a dialogar en forma dialogada con otros acontecimientos vitales, ¿no? Pero en última instancia en cómo inciden en esas trayectorias, no sé, reproductivas, el comenzar a trabajar, ¿no? En esa conciliación, por ejemplo. Y el eje temporal, hablábamos recién del eje temático, justamente es interesante porque muchas veces en los abordajes, digamos, si bien decíamos que la temporalidad es algo distintivo, de estos estudios, muchas veces aparece como algo implícito, no como algo explícito, ¿sí? Eh, entonces, para empezar a definir algunas cuestiones metodológicas vinculadas a la cuestión temporal, obviamente hay que tener en cuenta cuál es la pregunta y qué hipótesis manejamos en todo estudio, en toda investigación. Hablábamos antes
por qué queremos reconstruir biografías o por qué nos insertamos en este campo de estudio tiene que ver con, por un lado, distanciarse de ciertos estudios fotográficos de momentos puntuales de la vida del sujeto, y lo que estamos dando cuenta es de responder a un tipo de interrogante, de pregunta que dé cuenta de el aspecto diacrónico o procesual, ¿no? Esta mirada de seguir un acontecimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ahí la pregunta por lo temporal es ver si el investigador social va a tomar una posición respecto de analizar el origen o el término de un proceso, ¿sí? Eh, Esa es una de las cuestiones que tiene que tener en cuenta cuando, en términos metodológicos, comenzamos a pensar nuestro objeto de estudio. Como un ejemplo, ¿no? Si buscamos estudiar o analizar las representaciones de adolescentes de diversos sectores o de sectores populares que construyen esas representaciones que construyen estas adolescentes sobre la maternidad, no es lo mismo dar cuenta de esta problemática y hacer una muestra integrada por jóvenes que han sido madres, ¿sí? O por el contrario, si optamos por analizar el origen del fenómeno y utilizamos una muestra, una primera selección muestral con jóvenes que no se han iniciado necesariamente en la maternidad, ¿sí? Entonces ahí está esta cuestión de ver el origen o el término de un proceso. O si vemos, por ejemplo, el seguimiento de egresados, que es también algo muy típico en este tipo de estudios. Bueno, tomamos una corte de egreso, ¿no? En este caso del nivel universitario, y la comenzamos a seguir a partir del primer momento, inmediatamente después de que egresa. Y hacemos el seguimiento desde el origen, digamos, eh, eh, y seguimos, digamos, esa corte a lo largo del tiempo, tomando esta idea de ver el origen y no el término de un proceso. En ese sentido, de acuerdo a si tomamos el origen o el término de un proceso, ¿no? que estamos analizando, vemos que hay diferentes caminos a la hora de abordar los estudios diacrónicos longitudinales, y lo que estamos evaluando en última instancia es si vamos a realizar un estudio retrospectivo, es decir, hacia atrás, hacia el pasado, o prospectivo, es decir, hacemos un seguimiento hacia adelante. Hay investigaciones cualitativas que hacen estos estudios prospectivos de seguimiento. Los ejemplos de el seguimiento de egresados es un caso bastante típico. Los estudios que le nombré de María Eugenia Longo hace también un seguimiento prospectivo, cualitativo, pero usualmente son las investigaciones más cuantitativas las que logran hacer estos análisis prospectivos en base a estudios de panel o pseudopanel. Justamente el panel, digamos, en tanto técnica, toma el proceso en sus orígenes y repite las observaciones en los mismos individuos en distintos momentos del tiempo, ¿no? Muchas veces, como es difícil seguir a los mismos individuos a lo largo del tiempo, lo que se construye, si no, es un pseudo panel. Entonces hacemos un seguimiento de, por ejemplo, jóvenes a lo largo del tiempo que respeten ciertos perfiles, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es el seguimiento de, no del mismo sujeto, sino de sujetos que eh, tienen los mismos rasgos o propiedades que estamos siguiendo a lo largo del tiempo, cumplen con esos requisitos, con esas propiedades, con esos perfiles, ¿sí? Entonces, usualmente es el tipo de técnica, digamos, más que el panel, en general, por esta dificultad que les decía, es el pseudo panel. Y este tipo de estudios justamente tiene como hipótesis, que es interesante esto, esta idea de que existen momentos clave en la vida de los individuos que ameritan ser observados detenidamente en profundidad. Obviamente hay dificultades en llevar estos estudios y que tiene que ver con los costos económicos, en primer lugar, y la dificultad de seguimiento de casos. Nosotros hemos hecho investigaciones justamente de seguimiento de egresados
desde el INET, del Instituto Nacional de Educación Tecnológica de acá de Argentina, y se hicieron 4 ondas. Se tomaron a eh, los estudiantes del último nivel del secundario técnico de Argentina en 2009, se hizo un censo y a partir de ese censo se hizo una muestra representativa que tuvo 3 ondas. Y la última onda ya no fue representativa, digamos, por esto de que se van perdiendo casos. Es difícil, digamos, esto empezó en 2009, la última onda fue en 2017. Fue difícil poder hacer que, o contactar a la gente, encontrar a esa persona, porque en este caso era un estudio panel, digamos, o que esa, o teníamos el acceso a esa persona y esa persona ya estaba cansada de nosotros, eh, y ya no quería participar del estudio, ¿sí? Incluso en ese estudio hicimos, bueno, el seguimiento era cuantitativo, pero la última onda, que fue en 2018, ahí hicimos una muestra cualitativa. O sea, venía haciendo un seguimiento cuantitativo y la última onda fue una muestra cualitativa. Eh, Así que digo, hay que tener en cuenta estas cuestiones. Usualmente lo más común es cuando, por ejemplo, vemos estudios sobre trayectorias, lo más común es que se hagan análisis retrospectivos, ¿sí? Que esa reconstrucción sea para atrás y no hacia adelante. No sé si hay alguna consulta porque veo que hay hay en el chat algo, pero no sé si fue lo que ya preguntaron. Sebas. Sí, tiene que ver con, Sara Layón preguntó en su momento cuál era el Mm. título y autor del documento de exilio que se comentó previamente, creo que tiene que ver con la instancia anterior de intercambio que tuvimos. Bueno, si querés te lo comparto, Sara, el documento, después se lo doy a Sebas. Creo que lo todo digital, o sea, era un libro, porque imagínense cuando yo empecé a estudiar estos temas, eh, no había tanta cuestión digital y tengo el libro, tengo que ver si tengo ahora que pienso o si se consigue con la referencia bien el capítulo digital, pero es Rocha Lima, se llama, es una autora. Oh, sí, por favor, muchas gracias. Lo agradecería mucho porque uno de los temas que he pensado es precisamente cómo hay en el marco de esas trayectorias hay un tránsito, por ejemplo, en la búsqueda en los espacios más políticos, ¿no? Mm. Que antes no eran previstos para ellas. Mm. Sí, es un libro muy clásico que es una compilación de 2 tomos que justamente compiló Godard, que es uno de los autores referentes, y dentro de esos tomos de historias de vidas, digamos, está el capítulo de esta autora. Así que después te paso la referencia completa y si encuentro el texto te lo comparto, pero aunque sea la referencia completa, así la tenés. Em, bueno, estamos entrando en algunas cuestiones, seguimos pensando en algunas cuestiones en relación al diseño, entonces, al tipo de diseño y acá el emparentamiento que puede haber con los estudios de caso. Y ahí lo que vemos justamente es que un estudio de caso puede ser único, entonces la pregunta se va a abordar a partir de la realización de una única historia de vida. Ahí como ejemplo tenemos Doña María de Daniel James, ¿sí? Obviamente él reconstruye en términos del relato la historia de Doña María, pero está acompañada, incluso Daniel James es historiador, así que imagínense, de un conjunto de materiales secundarios, ¿no? Y ahí también ahora vamos a ver la complementariedad que se puede dar con múltiples documentos biográficos, ¿no? Eh, pero el caso de Doña María, podríamos decir que es un estudio de caso único centrada en esta militante peronista de Ensenada. Y también podemos hablar, si no, de un tipo de diseño polifónico, y en este sentido un estudio de casos múltiples, ¿sí? Donde lo que se busca justamente es cruzar relatos de diferentes personas, por eso esta idea de polifonía. Y el ejemplo ahí puede ser el de las historias de familias, ¿sí? Y los hijos de Sánchez
de Oscar Lewis, que reconstruye la historia de esta familia mexicana, del padre y sus cuatro hijos con carácter bastante etnográfico, ¿no? Porque él está 4 años conviviendo con esa familia. Podrían ser un tipo de estudio de casos múltiples a partir de este tipo de perspectiva más biográfica. Esto como ejemplos, digamos, bien clásicos, digamos, dentro del emparentamiento que pueda haber entre ambas tradiciones. Obviamente la selección de un tipo de diseño u otro va a estar vinculado, como decíamos, a la pregunta de investigación y los supuestos que la guían, ¿sí? Y ahí hacíamos referencia también, y también hay tintas escritas sobre esto en relación a las historias de vida y el relato de vida, que en realidad muchas veces se lo toma como sinónimo y no es así. Digamos, la historia de vida, life history, tiene que ver con la utilización de una gran variedad de materiales, y ahí entran datos personales, cartas, fotografías, muchas veces testimonios de terceros para reconstruir esa biografía, ¿sí? Donde se busca indagar en la vida de un individuo, construir su biografía con compañía o no del propio relato o del autorrelato también. En cambio, el relato de vida, esta idea de life history, da cuenta más que nada de la versión oral o escrita que un individuo realiza sobre su propia vida, sin complementariedad con estos otros documentos biográficos. Algunas cuestiones ya entrando a cuestiones de análisis que ustedes también Perdón, estuvieron. Eugenia, te Sí, interrumpo un segundo porque Graciela Aguayo levantó la mano y le damos bueno, lugar, si te parece. sí, obvio. Estás en silencio, Graciela, ¿eh? Por eso no te estamos escuchando. Oh, Ahora sí. disculpen, de nuevo yo. Le quería comentar, este tema me ha hecho muchísimo eco, lo he leído y lo he releído ahora para el foro, am, porque siento que tiene mucho que ver con mi investigación. Y me lo imagino como el software, así cuando se calienta mucho, cuando le ponemos a la computadora al 1000, así me ha dado la cabeza. Porque al leer yo sobre el estudio biográfico, en mi caso la investigación va por la cuestión de la identidad, cómo influye la migración en la reconfiguración de la identidad. Y me interesa hacer un estudio de caso múltiple, comparado, tomar a la familia como unidad de análisis. Mm, Y, y lo que yo entiendo al tratarse de identidad, pues es un estudio de profundidad. mm, Y cuando hablamos del estudio biográfico, yo me quiero imaginar las entrevistas. Ya me he aproximado, me he acercado a algunas familias acá en mm, Estados Unidos, porque también ahorita que hablabas sobre la cuestión temporal, a mí me interesa desde que una vez que llegan al país de acogida, o sea, no el mm, trayecto, sino ya que están acá, y la cuestión del tiempo también me ha hecho eco me he aproximado a familias que tienen un año acá, algunas tienen 2 años, algunas 5, algunas 10. Yo me imagino que eso es bastante relevante para la investigación. Algunas familias son ucranianas, haitianas, venezolanas, mexicanas, etcétera. A mí me interesa saber cómo la migración, sea regular o sea irregular, cómo influye en esa reconfiguración de la identidad de las familias acá en los Estados Unidos. Ahora, me quiero imaginar la entrevista. Ahí se entrevista a la familia como grupo o se elige a un representante de la familia o qué decisiones se toman al respecto en la elaboración de las preguntas. mm. Buena pregunta. No hay, como siempre, no hay una respuesta unívoca, digamos. Uno puede hacer, digamos, si uno quiere reconstruir trayectorias, en primer lugar, yo te diría que hacer un grupo de discusión, por ejemplo, no tiene sentido, porque en general los grupos de discusión, además, lo que tratan de hacer es retomar como, bueno, muchas voces, pero el volumen de información no es tan profundo, ¿se entiende? Porque en realidad uno pone en debate ciertos tópicos, ¿no? Eh,
Obviamente para hacer una cuestión más biográfica, en primer lugar, tratamos de reconstruir unas entrevistas en profundidad. Algunos, incluso Ver estaba señalando eso, algunos hablan de entrevistas biográfico-narrativas, por ejemplo. Entonces, ¿qué diferencia hay con la técnica de entrevista en profundidad? ¿No? ¿Qué particularidades hay? Bueno, ahora quizás vamos a seguir profundizando en algunas particularidades, pero digo, no deja de hacer una entrevista, de situación de entrevista en profundidad, con ciertos tópicos y con ciertas dimensiones a considerar, y una de esas justamente es la idea de la temporalidad, cómo ir reconstruyendo esa temporalidad. Muchas veces estas entrevistas se acompañan de calendarios biográficos, ¿sí? Que es como el soporte el soporte de parte de la rememoración de cómo se van cruzando año calendario con ciertos eventos, ¿no? Ujú. En la reconstrucción, digamos. Eh, Ahí la cuestión que creo que la hablábamos la clase que yo di, creo que hablamos a lo último, Graciela, ¿no? Que hiciste, que me habías contado tu caso, ¿no? Habías hablado también. Ahí el tema es, digamos, que la unidad de análisis compleja, digamos, compleja en el sentido de que vos podés pensar la familia como caso y como subunidad los miembros, ¿no? Que esas Ujú. unidades sigan abonando a el caso que es la familia, ¿no? Y que no tengan una entidad propia, porque si no estaríamos siguiendo allí un tipo de caso múltiple, pero con unidades holísticas, ¿sí? No con unidades Ujú. complejas o Ujú. múltiples. Ujú. Eh, yo me inclinaría a entrevistar a los miembros, digamos, no entrevistar a uno de los miembros como representante, Muy bien. pero insisto, o sea, es lo que creo que yo haría en el marco de esa investigación, pero no es que hay una respuesta acertada en relación a eso. Yo creo que ahí tenemos que pensar muy bien cuáles son los criterios de selección de los casos y esta cuestión de la heterogeneidad que tenés entre los casos vinculado a los años de residencia en el país de acogida, porque no debe ser Exacto. lo mismo alguien que hace 10 años que está que hace un año, Hace un año, ¿sí? exacto. Ujú. Porque ahí hay algo en relación al concepto de identidad, obviamente, que hay que problematizar, ¿no? Porque las identidades, obviamente, digamos, no son esenciales, no son estancas, van a ser más bien porosas, ¿no? Creo eh, que Duet en ese sentido, no, Dubar aporta mucho en el sentido de pensar unas identidades, ¿no? Eh, Porosas, ¿no? No esencialistas, sino más bien Exacto. dinámicas. Y eso hay que pensarlo bien porque, digo, seguramente sea un punto de inflexión y algo que reconfigure. Hay que ver ahí identidad en relación a qué, al país, o sea, no, porque la identidad también tiene como no, obviamente no va a ser identidad laboral, ¿no? Pero Sí, sí, digo, exacto. Ujú. ahí también hay algo para pensar en ese foco en relación a las cuestiones identitarias, eh, pero me imagino un estudio más polifónico, ¿sí? Si a vos te interesa reconstruir historias de familias, ¿sí? Muy bien. Eh, Ujú. Después habría que ver si en esa polifonía vos te das cuenta que algunos de los representantes pueden tener un peso más importante, sea madre, padre, a veces las mujeres, ¿no? También el rol de las mujeres en las migraciones, ¿no? Para como sostén de la familia, estoy pensando ahí, de vuelta, diálogo con la bibliografía. ¿Sí? Diálogo con la bibliografía, porque la bibliografía es la que hace construir nuestras hipótesis y también la que orienta nuestras elecciones a la hora de justificar los recortes, las unidades de análisis, los casos, ¿sí? Por más que después partamos de una aproximación más bien adoptiva, que pongamos en diálogo, ¿no? Lo que encontramos en el campo, nos dejemos sorprender, repensemos la teoría, la ampliemos, la refinemos y todo ese ida y vuelta que se puede dar entre teoría y empiria. Diría Pero exacto. digo, eh,
para mí hay algo en relación a pensar ciertos criterios metodológicos y siempre cómo otros lo hicieron ayuda o puede ser un espejo para pensar nuestras propias decisiones. Sobre todo para que sean acertadas, porque también uno puede recolectar más información, más datos, y en este volumen de información que es una investigación biográfica, también uno puede hacer ciertos recortes después, porque Ujú, repensó la pregunta quizás incluso, ¿sí? exacto. Pero Bien, bueno, gracias. la Sí, dificultad que tiene del campo y también el tiempo que nos insume hacer trabajo de campo, uno siempre también quiere como analizar todo ese volumen. Muy sí, pocas sería veces se complicado hace. en ese sentido, en la acotación más que nada, porque estoy como obsesionada con que sea comparado y no he encontrado mucho comparativo en la bibliografía, más bien es el abordaje a una familia, a una persona específicamente, o son cuestiones mucho más generales. Es que ya de por sí, esto lo hemos hablado desde el comienzo del seminario, ¿no? Em, Esta idea de estudios de caso y lo que se busca en relación a la profundidad, la densidad, digamos, uno en general no trabaja con muchísimos casos, más en metodologías cualitativas. Exacto. También por este riesgo de dispersar y después ver que estamos comparando diferentes cosas, digo, entonces muchas veces, qué sé yo, cuando se comparan muchas cosas tienen que ver con unidades muy macros, muy complejas, cuando comparamos países, pero ahí el nivel de profundidad es casi nulo, porque en realidad lo que se toma es la dimensión muy macro de un país, en Exacto. tanto sistema político, por ejemplo, ¿no? O digamos, los estudios de ciencia política muchas veces justamente introducen el elemento comparado en los estudios de caso, en tanto pioneros. Pero esas dimensiones macro, digamos, no tienen capaz tanto que ver con tomar como unidad de análisis una familia y sus integrantes. Entonces ahí yo también esto que veníamos charlando de cuántos casos, además de si va a ser un caso holístico o integrado, incrustado, bueno, también me parece que es importante repensarla, porque ahí vas a tener que considerar el volumen de datos con los que vas a trabajar, más si estás pensando en una aproximación de estudios de emparentar estas dos tradiciones, ¿no? De estudios de caso y perspectiva biográfica. La biográfica, exacto. Muy bien, gracias. Bueno, entrando a algunas cuestiones vinculadas al análisis y la interpretación, ¿no? Es difícil dar recetas, brindar criterios generales a la hora de interpretar los relatos biográficos que sean generalizables a cualquier tipo de diseño, obviamente, y de estudio. Em, pero podemos ver en general que, digamos, hay distintos tipos de abordaje en relación a cómo la puesta a montaje, podríamos decir, de los relatos biográficos. Hay algunas presentaciones justamente que se basan en la historia de vida como un tipo de estudio de caso único, decíamos. También hay aquellos donde justamente las narrativas biográficas en realidad son un punto de partida, un medio de análisis, pero no son el objeto principal de la publicación, diría Pujadas Muñoz. Y estas múltiples maneras de trabajar con las biografías justamente tienen que ver con que a veces se da esa transcripción del relato sin ninguna interpretación mediada por parte de los investigadores. Otras veces esos relatos van acompañados de un profundo desarrollo histórico del evento que estamos analizando y damos cuenta justamente de esta perspectiva más cronológica al estilo de Daniel James, como decía, de Doña María. Eh, o hay informes de investigación en realidad que retoman el relato de vida, matizando detalles de el contexto social y cultural en el momento en el que transcurre, ¿sí? Eh, en general, muchas veces las publicaciones de historias de vidas no incluyen a veces un análisis, a veces incluso hay ciertas apéndices en relación a
que brindan información a cómo el investigador contactó al sujeto y da algunos trazos analíticos del relato que sigue a continuación, digamos, aparece casi una transcripción más bien literal. Y ahí me interesaba compartirles esta clasificación que hacen de Massier y Dubar en relación a tres posturas en relación al papel que le otorgan a las evidencias empíricas en relación a la presentación de los resultados biográficos. Y ahí aparece esta idea de esta postura restitutiva que opta por publicar íntegramente los textos de las biografías, tal cual como fueron producidas, como decíamos, sin mediar ningún tipo de interpretación, y a lo sumo hay alguna aportación de información contextual. Eh, pero esta idea de que se trata de no dirigir la interpretación o direccionar esa interpretación, está la postura más ilustrativa, que lo que trata es hacer una selección de citas literales, de entrevistas biográficas, ¿no? Para probar ciertas hipótesis o ciertas ideas que el investigador pretende demostrar. Y hay una postura más bien analítica donde eh, las entrevistas justamente no hablan por ellas solas, sino que hay un trabajo de interpretación muy guiado por parte del investigador, ¿sí? Y acá lo que se trata de, digamos, de explicitar justamente es el método utilizado y los procedimientos que se desarrollaron, ¿no? Para llegar al sentido teórico que le estamos dando a esos materiales analizados por parte del investigador. Eh, Me interesaba en ese sentido muchas veces dar cuenta de que estas historias de vidas también en tanto texto pueden ir acompañadas, como decía, de ciertos biogramas, fotografías, incluso también esta idea de que podemos utilizar calendarios biográficos. Y en este sentido, una de las preguntas es, bueno, ¿cómo trabajar el material recolectado, ¿no? eh, ¿Cómo se puede escribir una historia de vida? Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta ciertas técnicas de análisis que permiten justamente ordenar, sistematizar y ir preparando la información que vamos a analizar. La transcripción, y ahora vamos a dar cuenta de algunas cuestiones, el ordenamiento y el procesamiento e interpretación del relato biográfico y después la puesta a montaje o la escritura del informe. En relación al primer punto, es importante a lo Bourdieu, ¿no? Que una transcripción necesariamente implica una reescritura, ¿sí? Uno también a la hora de reescribir ese relato, por ejemplo, da cuenta de ciertos fenómenos paralingüísticos, ¿no? Que acompañaron ese contexto de producción del relato, ¿no? Si hay pausas, hay llantos, si hay intervenciones de terceros. Liberar también el relato de ciertas muletillas, ¿no? Para que sea más inteligible a la hora de reconstruir esa historia, su lectura, digamos. Y también, digamos, en este sentido, la construcción del relato necesariamente implica una reconstrucción de la deconstrucción, ¿no? En términos de poder reconstruir ese relato, pero también ir deconstruyéndolo, dando cuenta de, por un lado, una cronología y un análisis más bien también temático, que no siempre es el que eh, estuvo presente de ese modo esa temporalidad en el relato de los sujetos. Hay una reconstrucción también por parte del investigador en dar cuenta, en hilvanar cronológicamente esos acontecimientos, ¿sí? Digo, un entrevistado va y viene, incluso cuando hacemos entrevistas biográficas muchas veces también algunos aconsejan en realidad empezar por una pregunta muy general, ese Schutz, un alemán, que dice, hay que pensar por una pregunta muy general que dé hablar al entrevistado sin interrumpirlo, sin direccionar
su relato. Cuando el entrevistado o la entrevistada decide hacer la pausa, ahí empezamos a preguntar. Incluso, en realidad, también señalan como segunda etapa empezar a repreguntar en relación a los acontecimientos que fueron narrados, ¿sí? Para tratar de entenderlos, darle un orden, darle un sentido, una causalidad lógica. Y luego, en una tercera etapa, podemos empezar a profundizar en ciertos aspectos que no salieron, digamos, de la emergencia de ese primer relato no direccionado, pero que nos interesan en relación a nuestra pregunta de investigación. Estos, por ejemplo, son algunos de los tips, algunos de los consejos que pueden pautar diferentes encuentros o diferentes momentos de la situación de entrevista, si es una entrevista que también puede durar mucho tiempo, ¿no? Si es biográfica. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en realidad lo que hacemos es recoger, ¿no? Tanto los hechos, los acontecimientos, los eventos, como también las valoraciones, ¿no? Los sentidos que los sujetos están dando a su propia existencia a través de un dispositivo analítico que atienda, como decía, por un lado, la estructura sincrónica, y acá se juegan ciertos nodos o tópicos temáticos narrativos, de vuelta, que tienen interés para nuestra investigación, pero también la estructura diacrónica, esta idea de la secuencialidad, ¿no? De la causalidad, de las bifurcaciones de esos eventos contingentes que otorgan virajes y que uno puede marcar. Y esas bifurcaciones de vuelta, esas temporalidades, implican muchas veces una reflexividad o un encuentro de reflexividades en relación a lo que nosotros como investigadores suponemos, ¿no? Que el exilio es un punto de inflexión, y lo que los sujetos nos traen. Me acuerdo la experiencia tenemos un capítulo justamente escrito en Condenados a la Reflexividad, un título un libro que compiló Piovani y Juan Ignacio Piovani y Leticia Munisterra, y ahí con Leticia escribimos un capítulo sobre la puesta en montaje y el análisis de materiales biográficos. Y en esta idea de reconstrucción de la deconstrucción, traíamos ejemplos que iluminaban, ¿no? Nuestros propios campos. Y ahí Leticia traía un ejemplo para pensar las temporalidades y esta hipótesis de la cual ella había partido de que el ingreso a una empresa, estamos hablando de los años 70, ¿no? De otro tipo de trayectorias laborales, el ingreso a una empresa pública, nacional, muy importante de Argentina, era un punto de inflexión en relación a conseguir un trabajo para toda la vida, con cierta seguridad social, con ciertas garantías sociales, ¿no? Que implicaba un evento muy importante, significativo, al punto de ser un punto de quiebre en las trayectorias de esas personas que ingresaban. Y en realidad ella descubrió que ese ingreso no era un punto de inflexión, obviamente la desvinculación de la empresa, porque luego esa empresa pasó por un proceso de reestructuración, de privatización, y esos trabajadores fueron desvinculados de la empresa, y lo que era un punto de inflexión en realidad era esa desvinculación, ¿sí? Y las trayectorias que habían adoptado, las diferentes respuestas que habían adoptado los trabajadores luego de su desvinculación, ¿sí? Entonces digo, a veces uno también tiene ciertas hipótesis en relación a cuáles pueden ser esos eventos significativos, esos puntos de inflexión, y los sujetos traen otro tipo de temporalidades, ¿sí? O a mí me ha pasado también de tratar de reconstruir trayectorias de jóvenes de sectores populares y tratar de dar cuenta de esas secuencias ocupacionales y entender que estos jóvenes tienen otra vinculación con una temporalidad cronológica, ¿no? Y que la changa es tan efímera, tan eventual, que, que el contacto, ¿no? con el mundo del trabajo a veces es muy, muy puntual, muy irregular, que incluso les cuesta a ellos reconstruir esa secuencia ocupacional. Entonces, estas nociones también de cómo la temporalidad biográfica
es vivida por los sujetos, tiene que ver con algo que hablábamos antes en relación a cómo analizar la dimensión temporal y las secuencias de acontecimientos en la vida de los sujetos. Eh, Ahí por eso también esta idea más de Creswell de entender una biografía interpretativa dando cuenta de la noción de reflexividad, una reflexividad que no solamente tiene que ver con la que nosotros traemos como investigadores, sino la operación reflexiva que hacen los propios sujetos a la hora de narrar su vida. Y ahí dar cuenta de que muchas veces es el investigador, la investigadora, el que enmarca esos relatos en ciertos contextos históricos, ¿sí? Y apela a otras fuentes para ir reconstruyendo ese relato acompañado de otras mediaciones que tienen que ver con instancias, como decíamos antes, más mesosociales o macrosociales para dar inteligibilidad a ese relato. Perdón, Eugenio, te interrumpo un Sí. segundo porque tenemos mano levantada nuevamente. Esta vez Ferran levantó la mano. Sí, buenas. Muy interesante todo lo que están explicando, bueno, y estas como ponencia y, digamos, todo lo que se puede sacar alrededor de la historia de vida, ¿no? Impensable para mí. O sea, cantidad de cosas, de discusiones, autores. Yo hace tiempo hice una biografía eh, en un trabajo de investigación en el 2003, ya, pues ya hace más de 20 años, de un exiliado republicano de la guerra civil que había llegado a Venezuela y fue bueno, se puede decir que fue uno de los fundadores de la arqueología moderna en Venezuela, ¿no? En los años 40, 50. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, se llama José María Cruxen, Josep María. Lo entrevisté, debía ser diciembre del 2003, y claro, era muy mayor, ¿no? Era muy mayor, no se pudo extender mucho la entrevista. Creo que fueron 2 sesiones, una tarde y una mañana. Bueno, después decidí, por ejemplo, bueno, se publicó en varios idiomas y decidí no publicar las fotos de él, digamos, porque estaba bastante demacrado, ¿no? O sea, ya tenía sus 90 y pico, etcétera. Entonces, el libro, a ver, es alrededor de su vida, pero es las etapas también de sus investigaciones. Es decir, cuando se especializó en investigaciones de paleoindio, ¿no? O precerámico, después al final de su vida en las investigaciones sobre arqueología hispánica, es decir, los primeros conquistadores, cuando además él hizo investigaciones en República Dominicana, en el primer pueblo, digamos, que llegaron los europeos, que es la Isabela. Bueno, les dejo el link, que está en Flaxo Andes. Y lo más interesante, bueno, de las cosas más interesantes que creo de esta biografía, que al final, digamos, yo no publiqué su foto, pero evidentemente de sus archivos, de los archivos familiares, y se publicaron las fotos de los entrevistados. Es decir, es un calidoscopio, es toda la gente que lo conoció. Es decir, la biografía, la entrevista primera fue poca, bueno, pues 2 días, pero muy poco. Y después, digamos, lo extenso de la investigación fue toda la gente que lo conoció. Y finalmente, para acabar, lo interesante también de la biografía fue que más y más gente se volvió a interesar por él, porque él había marcado una época, digamos, de las ciencias sociales en Venezuela. El libro se publicó por el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Entonces, pero es aquello como que la sombra del padre es muy larga, ¿no? Y entonces es como que lo habían matado, o sea, había estado oculto durante varios tiempo, o sea, sus discípulos, etcétera. Pero con la biografía que se publicó es como que se reanimaron y empezaron los homenajes a este cientista social, ¿no?
a partir de la biografía. Y finalmente también la familia que había estado un poco alejada del padre, pues había una persona pues, que se entrevistó en Estados Unidos, había su hija mayor, la Montserrat, que estaba en Barcelona, etcétera. La familia se volvió, bueno, como a reconocer con el padre, a interesarse por los temas del padre, a interactuar más entre ellos. Entonces me pareció que todo ese proceso de la investigación sobre la vida y obra de José María Cruxent al final dio para muchas cosas. Ese es básicamente el aporte que quería dar. Mm. Muy interesante, Ferran. Muchas gracias por compartirnos ahí la entrevista también a través del link. Eh, Trajiste este caso y pensé en una clasificación en relación a los casos, cómo elegirlos. Y hay un manual de Basilachis que justamente, bueno, es el manual donde Germán Cuaranta con Neyman escriben sobre estudio de caso y que está como parte de la bibliografía de este seminario, pero que es un capítulo destinado al campo de estudios biográficos y ahí retoman esta idea de, bueno, cuál es la selección del caso, cómo también lo seleccionamos, y aparece esta idea de los casos como los grandes personajes, la gran persona, ¿no? Estas personas importantes, en este caso, que reconstruimos la historia de un investigador como para ver el desarrollo de un cierto campo específico, incluso muchas veces es la institucionalización de esa disciplina o de ese campo, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que traíamos al principio, esta idea de que no se trata de reconstruir biografía solamente, sino que esa biografía, más allá de esta gran persona, contribuye a pensar procesos sociales más amplios, en este caso como puede llegar a ser incluso la institucionalización de una línea de investigación, un campo de investigación, de una disciplina. También está ese juego, ¿no? Sí, Eh, correcto, correcto, Eugenia, pero a ver, sí, o sea, como digamos, la persona reconocida en cierto ámbito, mm, que claro, pues, quiero decir que eso te da para mucho, digamos, en una biografía, mm, pero cuando la escoges, una de las cosas interesantes es lo que te dice a ti. Es decir, a mí me podía decir mucho también como exiliado, ¿no? Personas de la misma tierra, en un lugar similar, hablando el mismo idioma. Bueno, ujú, hablaba un idioma como mis abuelos. O sea, digamos, el catalán que hablaba era un catalán con unas palabras que digo, wow, esto parece que estoy hablando con mis abuelos. Entonces, sí, o sea, sí, claro, dices, bueno, una persona reconocida en su ámbito, importantísimo. Pero si tú vas a invertir mucho tiempo en esa investigación, es sobre todo lo que te dice a ti. mm. Cómo te puedes identificar en algunas cosas o cómo quieres intentar descubrir algunas cosas que sabes que te puede dar, ¿no? Esa trayectoria. Mm. Eh, Te puede aportar. Eso solo como apunte. Bueno, y ahí en esa línea también eso, ¿no? Cómo también entonces esos relatos dialogan con prácticas cotidianas y Ferrarotti diría, no es el caso capaz, pero que la historia de vida también trata de dar voz a los que no tienen voz, ¿sí? Eh, y ahí entonces, para ir cerrando, bueno, por cuestiones de tiempo no avancé en una cuestión vinculada al análisis, pero que también es interesante cómo muchas veces en esta cuestión de pensar las trayectorias y de muchas personas, no de una, ¿no? Las trayectorias, se acude a esta idea de las tipologías como dispositivo analítico también para dar cuenta de esas regularidades y esas diferencias que puede haber en relación a cierto grupo social, por ejemplo, que estamos analizando. Ahí cuando vean estudios de trayectorias van a ver que muchas veces se acude a esta idea de tipología como una forma de clasificación, ¿no? Donde uno pone en juego conceptos teóricos, pero también los pone a dialogar con el trabajo de campo, ¿no? Con los datos empíricos, construyendo tipos ideales en relación a esos diferentes recorridos biográficos y trayectorias biográficas.
Les dejo ahí la lectura entonces. Bueno, no sé, estamos un poco pasados, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. Bueno, cualquier cosa igualmente pueden consultarlo a través del foro, ¿sí? Sebas me hace llegar los comentarios o dudas y cuando lean los materiales también si no los leyeron. Así que bueno, hasta acá entonces, buenas noches y muchos éxitos en la última clase y en el cierre del seminario. Gracias. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Adiós a Mañana todos y a tendrán la todas. clase Gracias. grabada en YouTube y en aula virtual para poder verla y recuperar todo. Y nos vemos la próxima. Adiós. Hasta pronto.